Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice el título, somos, ¿qué dice, hermanos? El pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, hermanos, definitivamente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Verdad? Así que, hermanos, en el versículo 9 Pedro nos ayuda. Bueno, recuerden, ¿verdad? La carta de Pedro fue escrita a los judíos que se habían ido al exilio, a los que estaban fuera. Y Pedro les recuerda con esta carta lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Lo antes mencionado, lo que desde el primer capítulo, que una esperanza viva, ¿verdad? Que seamos santos como el Señor es santo, que Cristo es la piedra viva, etcétera. Y esta parte pues nos recuerda que nosotros somos el pueblo de Dios. Y Pedro, hermanos, nos ayuda a entender no solamente a los judíos de ese tiempo, sino a los gentiles, que somos nosotros, ¿verdad? Que somos adoptados, hermanos, y tenemos los mismos derechos. Eso es importante, los mismos derechos. Del pueblo judío tenemos los mismos derechos y también las mismas responsabilidades, hermanos. Así que Pedro nos ayuda a entender que somos, ¿qué somos ahora? Y cómo debemos caminar. Entonces dice la palabra que en primer lugar somos linaje escogido, ¿verdad? Pueblo elegido. Pedro está subrayando, hermanos, la propiedad de Dios sobre nuestras vidas. Pues es Dios quien elige a su pueblo. Eso es lo primero que debemos tener claro, que nosotros somos pueblo por elección de Él, no nuestra. Si no mal recuerdo, en Juan 14, 15, si no mal recuerdo, 15, algo así, ¿verdad, Cristian? Les dijo Jesús, miren, porque no fueron ustedes los que me eligieron a mí, sino que fui yo los que los elegí a ustedes. Entonces, hermanos, ¿qué es un linaje? ¿Alguien sabe? Un linaje, un tema de realeza, ¿verdad? Es un pedigrí, dirían por ahí, ¿verdad? Tenemos un linaje, hermanos. El rey decidió hacernos su pueblo. Entonces somos un linaje escogido. Y a lo largo de la historia, Dios ha reclamado para Él mismo un pueblo que fuera su posesión más preciada. El Señor, hermanos, como dice el Salmo 24, de Él es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en Él habitan, porque la formó sobre los mares, la firmó sobre los ríos, etc. Pero la posesión más valiosa de Dios somos nosotros. No es, hermanos, las cataratas del Niágara, no es las maravillas del mundo antiguo, del mundo moderno, no es una montaña, un Everest. Claro, todo lo creó el Señor. Pero la creación, porque Dios envió al mundo a su Hijo no por la fauna, no por la flora, no por las montañas, no por los mares. No, hermanos, el Señor mandó a su Hijo por la humanidad, porque Él ama a la humanidad. Él nos ama a su pueblo elegido más que a nada en el mundo. Más que a nada en el mundo. Entonces, somos su posesión más preciada. ¿Quiénes? Los creyentes en su Cristo. Los creyentes en Cristo son el pueblo que Dios ha elegido poseer. Podemos ser personas quizás con no muchos dones ni talentos.
podemos no tener los ojos verdes y todo lo demás. Podemos no ser muy preparados en muchas cosas. Podemos tener defectos. Podemos tener situaciones en nuestra vida, hermanos. Peleas con nuestro carácter mismo, concupiscencias con las que luchamos. Podemos tener toda esa clase de situaciones. Pero seguimos siendo el pueblo del Señor, hermanos. Seguimos siendo su linaje escogido. ¿Por qué? Porque al ser creyentes en Cristo y al ser escogidos por el Señor, hermanos, nuestra vida adquiere un valor inconmensurable. No hay precio. Lo único, el precio más alto de nosotros es que fuimos lavados, hermanos, como cantábamos hace un rato, y fuimos salvos por esa sangre preciosa, que no es que no tenga un precio, es que tiene un precio invaluable, hermanos. La muerte de Cristo no fue gratis. La sangre de Cristo no es gratis. La sangre de Cristo tiene un costo alto, un valor incalculable. Nada, hermanos, no hay millones, no hay oro, no hay petróleo, no hay nada, ningún material, nada que pueda comprar la sangre derramada en la cruz. Y como dice la palabra, con la que todos fuimos rociados y alcanzados. Y esa gracia que hoy tenemos, hermanos, es solamente por decisión de Dios para nosotros. Gloria al Señor por eso. Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Escuchen esto, qué maravilloso, hermanos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Queridos hermanos, ahí hay unos resultados, o no sé si requisitos, pero ahí hay como unas evidencias de lo que el pueblo de Dios debería hacer. ¿Qué dice, hermanos? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Qué maravilloso, hermanos. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo bueno que hagamos, hermanos, lo leíamos cuando hablábamos de la familia firme, ¿no? Dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que tenemos que hacerlo como para el Señor, hermanos. Como para el Señor. O sea, si yo ayudo a alguien financieramente, de alguna manera, eso que estoy haciendo, debo hacerlo primeramente como para el Señor. Miren, cuando nos ubicamos en esa realidad, porque lamentablemente no toda la iglesia está ubicada en esa realidad. Ayudan para sentirse bien, a veces, ¿no? Ayudamos para reivindicarnos con nosotros mismos en alguna situación. Pero cuando nosotros ayudamos, cuando tendemos la mano, cuando damos un consejo, cuando damos un abrazo, cuando hacemos una broma que levanta el ánimo, todo eso, hermanos, qué tremendo. Cuando estamos ubicados y decimos, todo esto es para la gloria de Dios. Hermanos, no hay nada. No hay nada que nos va a sacar de ese camino. Los aplausos. ¿Por qué creen que hay tanta gente que los aplausos los extravían? Que las palabras buenas, bonitas los extravían. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, inconscientemente caemos en el error de que creemos que es por nosotros, pero nada es por nosotros. Todo se trata de Él, hermanos. Todo lo bueno, lo poco bueno que la gente pueda ver en nosotros es
por Cristo, hermanos. No es por nosotros. El Salmo dice, no a nosotros, hermanos, sino a su nombre sea dada la gloria. No a nosotros, no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Ok, hermanos, ese es el punto número 1, linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Perdonen, quiero terminar el punto anterior en Romanos 3:23. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, nos escogió de entre todos los condenados. Ahí está, sencillo. Si Cristo no hubiera muerto, todos estaríamos condenados. Nuestro destino final es el lago de fuego, hermanos. Ese era nuestro destino final. Y ustedes dirán, ¿y cómo se van a juzgar los que antes de la muerte de Cristo, hermanos? Deuteronomio 29:29, algunos misterios solamente los sabe Dios, solamente Él lo sabe. Porque la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo juzgará Dios a los incas, a los mayas, a los pipiles, hermanos? Esas son tareas que le tocan a Dios en su inmensa sabiduría, pero todos un día seremos juzgados. Todos. Pero después, hermanos, de la muerte de Cristo, el que no cree en Cristo ya es condenado. Si no me equivoco, algo así dice la palabra, ¿no? El que cree ya ha sido salvado. Sin embargo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuántos creen en Cristo, hermanos? Ok. ¿Por elección propia? No, hermanos. Porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esto es un tema complicado porque algunos dirán, entonces, ¿qué pasa con los demás? Hermano, yo sé, la palabra dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Usted está aquí no solamente para recibir una palabra y quedarse con ella y engordarnos de palabra, ¿verdad? Bueno, aquí el único gordito es otro. Engordarnos de palabra, sino que debemos, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, anunciar a los demás. El evangelio, hermanos, el evangelio hay que compartirlo. La gente elige si creer o no creer. Aunque, no sé si ustedes conocerán a alguien que se le ha predicado, se le ha enseñado con la palabra. Me refiero a inconversos. Hay gente que usted llega al hospital. Hay ministerios de estos que tienen ese tremendo llamado de ir a los hospitales a orar, hermanos, por los pacientes en su última etapa de vida. No sé si alguno lo ha hecho, pero cuenta esta gente que llegan donde algún enfermo en su última etapa y le dicen, si quieres reconocer a Cristo como tu Salvador, apretame la mano. No y no. No sé si lo han vivido ustedes, si lo han oído esas historias. Vamos, mira. Y es que se nos olvida a veces, hermanos, que somos salvos solamente por su gracia. No lo olvidemos. No lo olvidemos, hermanos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos sacó de entre los condenados para ser su pueblo. Punto y aparte. Real sacerdocio. Aunque Pedro está escribiendo a creyentes judíos, como lo mencionábamos al principio, los creyentes que no son de etnia judía podrían preguntarse si son un real sacerdocio o si se aplica solo al pueblo judío, que es algo muy importante, hermanos. Sin embargo, el apóstol Juan, en Apocalipsis 1:6, dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Los 4 seres vivientes hacen eco de esto en Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? De ahí sacó Marcos Witt aquel canto, ¿verdad? Exaltada al Cordero de Gloria. ¿Qué les parece, hermanos? Los 4 seres vivientes confirman que el Señor, siendo nosotros gentiles, también nosotros somos el real sacerdocio. El domingo pasado lo vimos, hermanos, no quiero profundizar tanto en esto, pero dice la palabra, versículos antes, si no me equivoco, en el versículo 5, que somos una casa espiritual y que somos un real sacerdocio. ¿Recuerdan? La nación de Israel en el Antiguo Testamento tenía la responsabilidad de mostrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice la palabra en el versículo 5 del mismo capítulo que debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Entonces, hermanos, el ser un real sacerdocio, más que creernos que somos de pedigrí, nos hace entender que debemos dar, hermanos, sacrificios espirituales aceptables delante del Señor. O sea, hermanos, vivir una vida lo más íntegra que podamos para el Señor. ¿Cuántos están luchando con eso? Con el carácter, por ejemplo. ¿Cuántos están luchando con no emitir una crítica muy destructiva, un comentario muy fuerte, muy duro? Hay gente que no colabora, hermano, yo lo sé. Yo lo sé que hay gente que no coopera. Es difícil. Pero yo insisto en que Dios nos pone a esa gente, hermanos, para probarnos a nosotros. Cuando su hermano en Cristo cae en una situación, es para probarnos el amor. Cuando el hermano en Cristo, cuando su familiar, cuando su amigo cayó en una falla, en una falta, dice Gálatas 6:1, que es para que los que somos espirituales lo restauremos, ¿verdad? Siempre y cuando el caído quiera, porque eso es muy importante. Ahí el que cae solo tiene 2 opciones: pide ayuda o se pierde por completo más. Entonces, si esta persona pide ayuda o usted le ofrece ayuda y esa persona pide perdón, se arrepiente, hermanos, es para probarnos a nosotros cómo está nuestro nivel de amor. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que leímos hace un ratito? Somos su pueblo, ¿para qué, hermanos? Para soportarnos unos a otros, para amarnos, para tenernos paciencia. ¿Amén o no amén? Bueno, gloria a Dios por eso. Número 3, nación santa. Una pregunta: ¿quiénes son por cultura y tradición la tierra santa, hermanos? Israel, ¿verdad? Deuteronomio 14:2. Le dice Dios a Israel: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Hermanos, estas son palabras mayores. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esas son palabras mayores, ¿verdad, hermanos? Imagínense, tú, Israel, eres un pueblo único. Dios, el Todopoderoso, Yahweh, te ha escogido de entre todos los pueblos para que seas su pueblo, su nación santa, su pueblo único. Qué maravilloso, hermanos.
Sin embargo, ahora mediante la fe en Jesucristo, los gentiles, nosotros, han sido aceptados en la familia real como ciudadanos de pleno derecho de la nación santa de Dios. Romanos 9, 24, 25. Si lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, te lo agradecería, Daniel. Escuchen lo que dice. Y nosotros, dice Pablo, ¿a quiénes? A los gentiles. Estamos entre los que él eligió. Perdón, le dice Pablo a los hebreos. Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, escuchen esto, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, el 26, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios, hermanos. Hijos del Dios viviente. Somos nación santa. ¿Qué más claro que esto, hermanos? Comportémonos entonces como una nación verdaderamente santa en agradecimiento a Dios por habernos adoptado. Recuerden, ser santos no significa ser perfectos humanamente hablando. Ser santos es apartados para el Señor. ¿Pecan los santos? Ay, sí, hermanos, con ganas, con fuerza. Pecamos, sí, hermanos, pecamos. La diferencia es que cuando pecamos hay un dolor. Si usted no siente ese dolor, esa culpa, perdonen, quizás no es la palabra, pero hay una culpa, un dolor, que cuando decimos algo que no deberíamos, hermanos, pero debería ser automático el Espíritu Santo en nosotros redarguyéndonos. Eso tiene que pasarnos, hermano. Cuando usted diga algo que no debe, piense algo que no debe, haga algo que no debió hacer, debería ser a los pocos segundos, a los pocos minutos, que el Espíritu Santo, hermano, a lo que el mundo llama conciencia, la gente lo llama dormir con la conciencia tranquila, ¿verdad? El mundo, la sociedad lo llama conciencia. Nosotros sabemos que no es la conciencia, es en nosotros el Espíritu Santo de Dios. El que se entristece, hermanos, cuando nosotros fallamos, poco, leve o gravemente. Ese Espíritu Santo en nosotros, eso que recibieron los judíos y luego se recibió, hermanos, en otra ciudad como muestra de que tanto los judíos como los gentiles que hemos creído en Cristo, en nosotros vive el Espíritu Santo, hermanos. Ese Espíritu Santo debería redarguirnos. El cristiano no puede pasar mucho tiempo sin perdonar. El cristiano con el Espíritu Santo en su corazón no debe pasar mucho tiempo sin pedir perdón cuando se equivocó. Eso es lo que hace, hermanos, la diferencia. Eso es lo que nos hace ser una nación santa, un pueblo adquirido, hermanos, un linaje escogido. Esa es la diferencia. Eso es lo normal en nosotros. Eso debería ser lo normal en nosotros. En los matrimonios, aquí hay varios matrimonios, habemos varios matrimonios. Pedir perdón debería ser lo normal. Perdonar cuesta, espérame, un ratito, dame un ratito. Sí, porque tampoco es por arte de magia. Y el que falló debe dar fruto de arrepentimiento, ¿está claro? El que falló, el que se equivocó, debe dar evidencia de arrepentimiento. Esa debería ser, hermanos, en nosotros como nación santa, lo que el Espíritu Santo hace. Porque miren, hermanos, y este es un tema de familia,
cuando en la familia no se cuida ese tipo de pequeños detalles, las consecuencias son catastróficas. Hijos dejan de hablarse con sus padres, hermanos dejan de hablarse. Hermanos, son consecuencias duras. Yo hablaba con el hermano Germán un día de estos y le decía, es increíble ver, hermano Germán, cómo ustedes como familia son tan unidos. A mí me impresiona, no es porque sea la familia de mi esposa, pero realmente, hermanos, ellos son muy unidos en esta situación que están viviendo como familia de sangre ellos, con la recuperación de la operación de la rodilla, hermana Esperancita. Ahí están, hermanos, juntos. Es increíble realmente. Entonces yo le hice ver eso al hermano Germán, pero el hermano Germán me dijo algo mucho más sabio todavía, ¿verdad? Me dijo, sí, hermano Abraham, a pesar de cómo somos muy unidos. Sabio, ¿verdad? Hasta ahí uno no llega todavía. Hay que tener un poco más de años para llegar hasta allí. Y hermanos, las diferencias en la familia siempre van a haber. En los matrimonios siempre van a haber. El carácter de uno es más intenso, ¿verdad? El carácter, las situaciones, etcétera, etcétera, son más. Entonces, ahí es donde el trabajo del Espíritu Santo entra, hermanos, o debe llegar. Bajarnos el furor, ¿no? Bajarnos el furor, ¿verdad? ¿Cómo somos? Que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos. Puede hacerlo Él. Puede hacerlo. Solo hay un requisito. Dejarlo que lo haga. Dejarlo que lo haga. A precio de dolor. Porque a veces duele mucho. A puro dolor. Duele, hermanos. Y como somos de Él, ¿verdad? Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere, ¿verdad? Mandarnos algo ahí, ponernos algo que nos duela, hermanos, pero siempre es por amor. Bueno, pueblo adquirido por Dios es prácticamente un poco más de lo que venimos hablando, pero les dejo unos versículos para que lo podamos ver. Colosenses 3:12. Vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué? De entrañable misericordia. Ay, hermanos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Miren que no me acordaba de este versículo y todo lo antes mencionado lo dije porque sentía en mi corazón decirlo. Sin embargo, bendito sea el Señor que está confirmando todo lo que dije hace un momento. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Para quién es esto, hermanos? Para los que somos escogidos de Dios. Escogidos de Dios. Ahí se los dejo. Número 2, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice Pablo,
Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, dice Pablo, pero todos nosotros debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación. Así que, hermanos, yo lo que me quedo con este versículo es, por ejemplo, vuélvase a ver con su hermano y dígale: debo dar gracias a Dios por ti aunque no me caigas muy bien. Porque es lo que dice Pablo, ¿no? Debemos dar gracias a Dios por los santos, por los que han sido escogidos. Así es, hermanos. Cuando haya un hermano ahí en Cristo, no, que a veces es no muy, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Conocen gente así? Son algo intensos, ¿verdad? Hay gente así, hay cristianos así, ¿verdad? Intensos, metidos, bueno, así, hermanos, de diferentes formas y virtudes, ¿verdad? Dice Pablo, debemos dar gracias a Dios por él, porque primeramente es amado por Dios. Tremendo, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios por ella, aunque sea algo comunicadora, pero por ella, porque primeramente es amada por Dios y es escogida de Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación. Sí, hermanos, ¿qué les parece? Maravillosa la palabra, ¿no? Y todo esto, hermanos, terminando el primer versículo, el versículo 9, todo esto, hermanos, tiene una razón de ser. Para anunciar las virtudes, las bondades del que nos llamó de las tinieblas, hermanos, a su luz admirable. Mateo 5:14. Dice Jesús: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Iglesia, queridos hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si Dios nos ha elegido, nos escogió, nos predestinó, nos hizo todo lo que dice la palabra que nos ha hecho, no es para picarnos, hermano, y quedarnos con eso. Es para que el mundo pueda ver en nosotros esa luz de Cristo y que también ellos puedan glorificar al Señor. Y el versículo 10, hermanos, Pedro nos ayuda a entender que no éramos, o cómo éramos, y qué somos ahora y lo que hemos alcanzado. Primero aparte dice, ustedes no eran pueblo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Entonces, ¿qué éramos, hermanos? No éramos pueblo, no éramos nación santa, no éramos escogidos, no éramos adquiridos. ¿Qué éramos? Y, hermanos, encontré un versículo tremendo, bueno, un pasaje, la carta de Pablo a Tito, Tito 3:3. Hermanos, me queda en el corazón, hermanos, estos versículos que Pablo le dice a Tito. ¿Lo tienen? Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, hermanos, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, aleluya, la bondad de Dios nuestro Salvador,
y su amor, hermanos, para con los hombres. ¿Qué hizo primero? Versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, hermanos, por su misericordia, para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, hermanos, qué lindo, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oh, hermanos, ¿qué éramos, hermanos? Dice que éramos aborrecibles. Y no solamente éramos aborrecibles, nos aborrecíamos los unos con otros. Por eso, hermanos, no es posible, no es correcto, no se entiende desde ningún punto de vista que el pueblo de Dios se aborrezcan entre ellos, hermanos. No es posible. Insisto, aunque haya gente que no colabore, aunque haya gente muy difícil, no es posible, hermanos, aborrecernos. No es parte de la nación santa. Eso éramos, hermanos. Y lo que somos ahora, y dice la palabra, para terminar, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo obtuvimos o cómo se obtiene la misericordia, hermanos? Bueno, el escritor a los Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 4, versículo 6, lo conocemos de memoria, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué otra forma alcanzamos misericordia? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y obviamente, hermanos, esto todo es por Jesucristo. Efesios 2, del 1 al 5, dice lo siguiente. Ay, gloria al Señor, hermanos. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, hermanos, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios por el 4, hermanos. Pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando vayamos, hermanos, cuando nuestra carne pida hacer algo, recordémonos que somos el pueblo de Dios. Cuando nuestros pensamientos se vayan, hermanos, den rienda suelta. Cuando nuestras obras quieran ser contrarias, recordemos, hermanos, que somos el pueblo escogido del Señor y que eso nos da una gran responsabilidad. Es un gran compromiso, hermanos. Que el Señor nos ayude, que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros no nos deje caer, hermanos.
Que ese Espíritu Santo, hermanos, nos jale la pita. Que ese Espíritu Santo nos amarre la carne, que ese Espíritu Santo nos convenza de pecado, que ese Espíritu Santo nos convenza cuando estamos diciendo, haciendo, viendo, oyendo, pensando algo que no agrada al Señor. Gran parte de la iglesia, hermanos, creen que pueden vivir una vida haciendo lo que quieren. No, hermanos. Conozco tanta gente que se ve en las redes sociales, ¿verdad? Cómo las noches las pasan en lugares, hermanos, que no van con nosotros. Y disfrutando la vida, entre comillas. Yo quisiera tragarme eso y decir, bueno, está bien, al final. No, hermanos, la palabra es clara. La palabra nos dice que si somos todo lo que dice Pedro que somos, es, hermanos, para ser diferentes. Es morir a nosotros, que es la parte más difícil del Evangelio. Amarás a Dios con todo tu corazón y el Señor volverá y todo es lindo. Pero las partes duras y complicadas son cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, entrego mi voluntad, rindo mis derechos. Esas son las partes, hermanos, más complicadas del Evangelio. Que el Señor nos ayude, nos ayude, que nos guarde, hermanos, de caer. A los esposos, hermanos, que el Señor nos guarde de caer, a las esposas también. Señor, hermanos, que el Señor nos ayude, porque a eso fuimos llamados, a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, básicamente, hermanos, a ser el pueblo de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana.